Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, me confirman audio e imagen. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Maximiliano, Alejandro, José, Fernando, Ricardo, Rodrigo, a todos en general. Bueno, vamos a partir como siempre. Ya ustedes me van comentando los instrumentos que les interesa ver. Acá me están pidiendo inmediatamente el dólar peso, Luis, así que lo vamos a ver. Por mientras me van comentando eso, yo los pongo un poco al día de lo que está pasando en el mercado. ¿Qué tenemos? Datos importantes de Alemania y datos importantes de Estados Unidos. En Alemania, el dato más importante fue el de Producto Interno Bruto, ya que salió peor a lo esperado. Se esperaba un Producto Interno Bruto trimestral de un 9%, de una caída, una contracción en la economía de un 9%, y finalmente cayó menos 10%. El anualizado hizo lo mismo. En lugar de caer un 10,9%, que era lo que esperaba el mercado, cayó un 11,7%. Así que hoy día la bolsa en Alemania, si ven el DAX, está bastante bajista, hizo una vela en 4 horas muy bajista, y Estados Unidos también bajista, a pesar de que el dato salió mejor de lo esperado. Ya se esperaba una contracción del Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos de un 34,1% y finalmente salió menos 32,9%. Si bien es cierto, es un dato mejor a la expectativa, sigue siendo un pésimo dato. De hecho, fue el peor dato registrado desde la Gran Depresión. Así que obviamente eso genera una caída en la renta variable en general. Y las peticiones por subsidio de desempleo, acá podemos hacer una doble lectura. Salió un buen dato, 1.434.000, cuando se esperaba 1.450.000, pero fíjense que el dato anterior fueron 1.422.000. Es decir, esta semana se solicitaron más subsidios por desempleo que la semana pasada, ¿ya? Y eso no ocurría desde hace 4 meses. ¿Ya? Siempre venía disminuyendo las peticiones por subsidio de desempleo, y desde la semana pasada empezaron a aumentar. Aumentó la semana pasada con respecto a la anterior y esta con respecto a la semana pasada. Así que ese también es un dato importante, porque eso habla de que la recuperación económica se está moderando un poco, tal como dijo ayer Powell en la reunión y en la rueda de prensa. Ayer dijo que, bueno, mantuvieron las tasas y el mismo discurso de que va a seguir apoyando la economía durante el tiempo que sea necesario, pero se mostró mucho más cauteloso con respecto a la recuperación económica. Dijo incluso que se podría estar frenando y que eso iba a seguir siendo así mientras dure la pandemia. Así que en ese sentido nos dio un dato muy clave Powell, y es que va a estar muy atento a cómo se desarrolla la pandemia, y mientras la pandemia siga, la recuperación va a seguir siendo lenta, ¿ya? Así que obviamente el mercado va a poner especial atención de ahora en adelante a las cifras de coronavirus, más de lo que lo venían haciendo, y también a las farmacéuticas, que esa sería la solución definitiva, una vacuna contra el coronavirus. Eso en términos generales. Les voy a empezar a ver los instrumentos que les interesa ir analizando. Acá tengo US500, US100, DAX, dólar index, eurodólar. El eurodólar está cayendo hoy día, el dólar index está subiendo un poco más. Libra dólar, me dice Rodrigo, perfecto. El Russell 2000 me pide Dorian, perfecto, lo voy a poner acá. Dólar yen. Oro, plata. Ya la plata se está haciendo bien recurrente, al parecer hay mucho interés por ahí. Perfecto, vamos a empezar entonces con el SP500. Lo vamos a mirar primero en gráficos diarios, a ver si es que ha perdido alguna directriz importante que nos lleva a pensar que podría seguir cayendo, pero no ha sido así. Ojo, está bien bajista, seguimos esperando un objetivo en 3.284, después 3.330, después 3.400, pero seguimos alcista. ¿Por qué? Porque no ha perdido la banda al medio de Bollinger. Fíjense cómo la está respetando, no la ha perdido en ningún caso. Por eso el primer precio de compra que tenemos idealmente son los 3.200 puntos, dejando un stop loss en la zona de los 3.170. ¿Ya? Pero más que hablar de largo plazo, vamos a ir directamente al corto plazo.
Esto es gráficos de 30 minutos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Mientras no llegue a los 3.200 podríamos estar vendiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el corto plazo lo que esperamos son caídas de la renta variable hacia la zona de los 3.200, ¿ya? Y en esta zona estar comprando idealmente. Por ende, si es que tomamos una posición de venta, los 3.200 debiese ser nuestro take profit. ¿Dónde estar vendiendo? Idealmente en la zona de los 3.224 con un stop loss en 3.231 que es sobre los máximos anteriores y sobre la banda del medio de Bollinger. Entonces ese es el primer trade de corto plazo. Esto es muy corto plazo, gráficos de 30 minutos. Acá vamos a estar arriesgando 1 para ir a buscar un retorno de 3 aproximadamente, lo cual nos da bastante bien la gestión del riesgo. Entonces, estar vendiendo idealmente en 3.223 con un stop loss en 3.231 y un take profit en los 3.200. Este es el take profit 3.200 considerando los malos datos que se están dando. Ya, ojo, esta es una operación en contra de la tendencia es alcista, por eso es tan importante trabajar con stop loss, siempre, es fundamental, porque acá lo único que estaríamos yendo a buscar es una corrección, y la cerramos, ¿por qué? Porque en 3.200 retomamos la tendencia alcista. Así que bajista en el corto plazo en el SP500, pero seguimos alcista en el medio y en el largo plazo porque no ha perdido ninguna directriz que nos diga lo contrario, ¿ya? Entonces, esas son dos opciones para los que quieran tomar posiciones de corto plazo, una venta hacia los 3.200 y para los que quieran tomar posiciones ya de medio plazo, una compra en 3.200 con un stop loss en 3.170 y ya el objetivo en 3.284 que son los máximos anteriores. Eso con respecto al SP500. Con respecto al Nasdaq, fíjense cómo está respetando bien esta zona de piso en los 10.500 que habíamos hablado, ¿ya? La respetó bastante bien el día de hoy, fue cayendo, llegó acá, empezó a subir. Coincide muy bien con la banda inferior de Bollinger y coincide muy bien con la zona de pisos anteriores. Ahora, ¿qué es lo importante y por qué sigo bajista en el Nasdaq? Por esta tendencia, esta directriz bajista. Fíjense acá, llegó al techo de esta directriz, empezó a caer, llegó al techo, empezó a caer y acá se dio la vuelta nuevamente y no me está indicando una ruptura alcista. Así que en el SP500 seguimos bajistas y hoy día va a ser fundamental este indicador, este índice bursátil, porque hay acciones tecnológicas que entregan resultados. Entre ellas entrega Google, Amazon, Apple y Facebook, ¿ya? Son varias de las FANG que están metidas ahí que van a entregar resultados el día de hoy y si los resultados son positivos obviamente va a generar un impacto alcista en el US100 y obviamente si es que son negativos podría ser todo lo contrario. Ya en este momento Apple cae un 0,15% y Facebook cae un 1%, así que están cayendo en este momento, pero así como está cayendo la mayoría de las acciones del día de hoy porque estamos en un mercado más bajista, hoy particularmente. ¿Qué estaríamos haciendo acá? Idealmente estar tomando posiciones de venta en torno a los 10.635. Yo dejaría un stop loss por debajo de los máximos anteriores para ir a buscar los 10.500 nuevamente. Es decir, estar tomando ventas en el Nasdaq en 10.633 con un stop loss ideal en 10.711 y take profit en 10.500 siguiendo esta tendencia bajista del RSI. Así que el día de hoy estamos más bajistas en el corto plazo en la renta variable. El Russell 2000 lo vamos a ver en un rato más porque no lo tengo en esta pantalla. Ya, vamos con el DAX primero. Fíjense la vela de 4 horas que hizo el DAX y sigue cayendo, pero sigue cayendo de manera bien importante. Ya, con mucha fuerza, está rompiendo mínimos y sigue cayendo sin problema. Acá lo que podríamos empezar a ver son los mínimos anteriores o máximos anteriores. Por ejemplo, acá fue una zona de techo. Recuerden que los techos también sirven para identificar pisos, porque en análisis técnico, cuando un techo es respetado y es vulnerado, se transforma en un piso. Así que el piso que tenemos ahora son la zona de los 12.030. ¿Ya? Siguiendo un poco el hombro, cabeza, hombro que habíamos estado viendo, que ayer habíamos dicho que no se había activado, ¿ya? Pero simplemente como para tener ahí una especie de guía, podríamos tener acá un hombro y una cabeza. Y lo que podríamos ver acá, si tomamos la amplitud del primer hombro, es una caída
que ya se cumplió de cierta manera, no nos sirve en este momento entonces. Y la amplitud de la cabeza, si la proyectamos desde el punto de ruptura, nos podría dar una posible caída a la cabeza hacia la zona de los 12.166, que perfectamente se puede dar dentro de hoy y mañana. Fíjense que el DAX, así que estamos bajistas hacia ese rango, ya ojo, el DAX sigue bajista con el RSI, está llegando a 30, pero lo que siempre les digo, no quiere decir que 30 empiece a subir, sino que se produce un proceso de acumulación acá, donde sigue habiendo fuerza vendedora, ¿ya? Así que seguimos bajistas en el DAX hacia los 12.300 y 12.166. No es fácil subirse a esta tendencia bajista, ¿por qué? Porque la caída ha sido muy, muy vertical. Por ende, si nos queremos subir a esta tendencia, tendría que ser ahí en la zona de los 12.469 con un stop loss sobre los máximos anteriores de 12.535. Ese sería el trade para los que no han tomado posiciones de venta en el DAX aún. Y así vamos a estar arriesgando uno para ir a buscar aproximadamente un retorno de 2,5 al menos. Ya, así que esa sería la opción del DAX de corto plazo, estar vendiendo en la banda del medio, 12.470 con un stop loss en 12.535 y un take profit en 12.300, primer objetivo, y segundo objetivo bajista entonces hacia los 12.166. Exactamente como dice Agustín, esperar un pullback para vender el DAX. Exactamente. Alejandro me pregunta si los resultados son al cierre. Efectivamente son todos resultados al cierre de mercado. Por lo general las empresas entregan o antes de la apertura o después del cierre, ¿ya? Estos son resultados todos después del cierre, es decir, después de las 4 de la tarde, pero acuérdense que el índice sigue andando, sigue funcionando, así que se va a mover el Nasdaq probablemente después de las 4 de la tarde con estas noticias. Así que bajistas con la renta variable en general, ¿ya? Y eso nos indica que el dólar como activo refugio podría estar subiendo, sí, podría hacerlo, pero no lo está haciendo en este momento. Por ende, lo que está subiendo es el oro como activo refugio, ¿ya? El dólar continúa su depreciación. Si ustedes se dan cuenta, si va a un escenario tan bajista, el dólar no sube, ya es muy probable que no lo haga con nada en un tiempo bien prolongado. Porque esto, y por qué se da esto? Es lo que veníamos hablando ya hace de rato. La Reserva Federal está inyectando dólares en el mercado, en la economía, y si no lo está haciendo, ya lo está haciendo, ya han inyectado más de 5 billones de dólares. No lo está haciendo, se espera que lo haga de aquí a final de año con nuevos paquetes de estímulos, ya que inyecte más dólares. Y por otra parte se espera que el gobierno también inyecte más dólares en la economía. Si bien es cierto, en la Cámara de Representantes no están llegando a un acuerdo y probablemente ya no lleguen a un acuerdo porque mañana ya se termina julio y se van de vacaciones en la Casa Blanca, van a volver y van a retomar las negociaciones para inyectar fondos al mercado. Eso significa un aumento en la masa monetaria, en la oferta de dólares. Y obviamente eso genera una depreciación. Es por eso que estamos tan bajistas en el dólar, y en el dólar index estábamos esperando los 94, estábamos esperando hace rato los 95, ya llegó, después teníamos 93.400, ya llegó, después tenemos 93 y después tenemos 92 puntos, así que seguimos absolutamente bajistas con el dólar index. Para los que me preguntan dónde subirnos a esta tendencia bajista, si todavía no lo hacen, idealmente estar vendiendo en esta zona de los 93.400 aproximadamente, 93.380, con un stop loss sobre los máximos de 93.660, y esa es la única forma de subir nuestra tendencia bajista hasta los 92 puntos, ¿ya? Así que el dólar, a pesar de que el mercado está bajista, sigue bajista, y eso habla de una debilidad muy potente del billete verde. Con respecto al dólar peso, ya llegó a nuestro primer objetivo que teníamos en 7.54, sigue cayendo, va directo a nuestro segundo objetivo que teníamos en 7.44, y muchas probabilidades de ir a buscar los 7.40, que sería el primer nivel clave, ¿ya? Para los que me preguntaban con respecto a la AFP, la verdad es que he venido hablando de este tema ya en varios seminarios, así que les pido disculpas a los que se meten con regularidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las AFP lo que van a tener que hacer es, van a tener que empezar a liquidar algunos de sus instrumentos financieros, y entre esos instrumentos tienen renta fija, tienen acciones locales, tienen renta fija nacional e internacional, y tienen también acciones internacionales, ¿ya? Con respecto a la renta fija no debiese haber mayores cambios porque el Banco Central
está ampliando sus líneas de liquidez para ir a comprar la mayoría de los bonos que tengan que vender la AFP con el objetivo de mantener las tasas estables y que no haya un aumento en las tasas, que es lo que no se busca, obviamente, para poder generar una política más expansiva. Por este lado estamos bien. Con respecto a la renta variable local, probablemente el IPSA se vea afectado, pero no de manera muy profunda porque la mayoría de las liquidaciones se van a ir a hacer al exterior. Y en ese sentido significa que van a tener que vender dólares, ¿ya? Y eso es lo que se está internalizando ahora y es por eso que estamos viendo una caída tan importante del dólar. Se habla que por cada 1.000 millones de dólares en el fondo de cada 1.000 millones de dólares que vendan, el precio del tipo de cambio debiese tender a caer 10 pesos. Y hay dos escenarios, que vendan entre 4 a 8.000 millones de dólares, es decir, perfectamente el precio podría caer entre 40 a 80 pesos. Esto considerado desde los 780, es decir, perfectamente podría caer entre 740 y 700 pesos, dependiendo de cuánto sea el porcentaje del total de retiros que vayan a liquidar al exterior. Es por eso que nuestro objetivo está en 744 y luego tenemos 740, y no me atrevería a hablar de algo más abajo que eso, al menos por el momento. ¿Ya? Lo que sí, fíjense, para lo que me preguntaba Luis, y lo hablamos en unos seminarios anteriores, en gráficos diarios se está produciendo este hombro, cabeza, hombro. Ustedes saben que un hombro, cabeza, hombro es una figura de cambio de tendencia. Entonces acá, fíjense que acá teníamos la directriz, ya está rompiendo y está marcando mínimos, por ende se podría decir que se está empezando a activar ya el hombro, cabeza, hombro bajista que nos podría llevar en el dólar peso, incluso hacia la zona de los 674. Esto ya obviamente no me atrevería a decir que en el corto plazo, en lo absoluto, yo creo que ya ni siquiera en el mediano plazo, sino que en el largo plazo. Para que ocurra esto, obviamente tienen que pasar muchas cosas todavía. Ya se tiene que seguir depreciando el dólar, tienen que seguir con políticas monetarias expansivas en Estados Unidos, etcétera. No va a llegar acá por el tema AFP, ya, aunque hay muchos analistas que están proyectando los 700 pesos. Pero bueno, en conclusión, para no alargarme tanto con el dólar peso, seguimos absolutamente bajistas, ya hacia al menos la zona de los 740. Así que tenemos que seguir en esa sintonía. Y una especie de pullback se podría esperar. Un pullback que en el fondo es como una especie de segunda oportunidad para poder comprar, se podría esperar en la zona de los 7, para poder vender en este caso, esperar en la zona de los 765, que es un posible cierre de este gap que se produjo acá. Así que bajistas con el dólar peso, hasta los 7.44 primer objetivo, 7.40, y no me atrevo a hablar más allá, hay que ir viendo de a poco. Y obviamente como está cayendo el dólar index, vemos subiendo el euro dólar, que ya lo tenemos en la zona de los 1.18048, que era el objetivo que habíamos marcado. Ya estaba marcado 1.18048, de hecho llegó a este objetivo el día de ayer acá, cuando marcó el máximo en 1.18059. Lo que tendríamos que hacer ya ahora para ir viendo los siguientes niveles es verlo más a largo plazo. Este era el nivel que teníamos marcado, ahora ya podríamos estar viendo esta zona en torno a 1.19500, ¿ya? Ojo a esto, está llegando al 70, tiene espacio todavía para el proceso de acumulación, así que el euro dólar tiene espacio todavía para seguir subiendo hacia esos niveles. Y mientras el dólar siga debilitado, debiese continuar la subida del euro. Para los que quieran comprar en el corto plazo, lo ideal es estar comprando en este punto. Estar comprando en los 1.17700, con un stop loss en 1.17200 y un take profit en la zona de los 1.18. Yo les diría 1.18500 primero, para ir, me iría como por números redondos. $1.18500 y luego los 1.19, luego 1.19500 e iría de esa forma, ¿ya? Calculo el take profit de 1.19500 en base a máximos anteriores
y el 1.18.500 por ser números redondos. Por lo general, cuando son números redondos, son techos psicológicos. Entonces tenemos 1.18.500, tenemos 1.19 después y así. Ya, es por eso. Así que alcista, seguimos alcista con el euro dólar. La libra dólar, acá la tenemos, sigue subiendo, ya superó ya nuestro nivel que teníamos marcado en 1.28 aproximadamente, lo superó sin problema, y sigue subiendo. Fíjense que acá estaba marcando un triángulo bastante claro, que lo habíamos visto. Si tomábamos la amplitud de este triángulo, borré la directriz alcista, pero la directriz alcista era esta. Si tomamos la amplitud de este triángulo, y lo proyectamos desde el punto de ruptura, ahí está bien, y el punto de ruptura fue este, fíjense el máximo que nos da el objetivo. 1.32.363, que coincide muy bien con estas zonas de máximo, con 1, 2, 3, 4, con esta zona de máximo que no se da desde marzo de este año. Ya, así que es muy probable que sigamos viendo un proceso de fortaleza de la libra dólar que nos llegue a los 1.32.363. Ojo con el RSI, que si bien es cierto, ya está en la zona de 70, un poco por encima, se está produciendo ya el proceso de acumulación, pero tenemos que seguir alcista mientras esta directriz siga funcionando. Acá fue piso, 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 acá también fue piso en esta zona, ¿ya? Cuando veamos una ruptura bajista de esta directriz alcista del RSI, nos va a estar adelantando que va a empezar a caer el precio. Por mientras, tenemos que seguir alcista, idealmente estar comprando en el corto plazo, gráficos de 1 hora, en la zona de los 1.29.900 con stop loss en 1.29.883, ¿ya? Y objetivos arriba entonces en 1.32.363 en el medio plazo. Si tomamos una compra, para los que me preguntan, una venta en el dólar peso chileno en 7.65 con take profit en 7.40, idealmente el stop loss tiene que ir por sobre los 7.70. Euro dólar, ya lo vimos, libra dólar, estamos alcistas, dólar yen. Dólar yen, estábamos bajistas hasta la zona de los 104.706, no ha sido capaz de llegar a ese nivel, pero se mantiene en vigencia la operación. A ver, hay algunos de los que vendieron acá y después bajaron el stop loss, probablemente ya los haya sacado, ¿ya? Pero aún así, si yo miro el RSI, yo les diría que sigue en tendencia más bajista, porque fíjense en el RSI, de hecho el RSI nos podría estar adelantando una ruptura bajista en el dólar yen en este punto. Tenemos que estar atentos a esa ruptura si es que el RSI cae por debajo de esta directriz alcista, me va a estar adelantando una caída adicional. Por el momento está empezando a marcar una zona de máximos decreciente, de máximo decreciente y de mínimos crecientes, es decir, está empezando a hacer una especie de triángulo, ¿ya? Y si es que hace un triángulo, que es una figura más de descanso, podría perfectamente romper a la baja porque un triángulo es una figura de continuación de tendencia. Entonces ahí tendríamos que estar atentos si es que empieza a ser una especie de triángulo en esta zona de descanso del precio. Ya podría perfectamente estar haciendo esta especie de triángulo simétrico que podría estar cayendo y en ese sentido podríamos estar viendo ataques bajistas al menos, si pongamos en el caso de que rompa acá, al menos hacia la zona de los 104.400 aproximadamente. Así que seguimos absolutamente bajistas en el dólar yen, idealmente seguir con las ventas en torno a 105, 178, con stop loss en 105.397. Bajistas también entonces con el dólar yen. Nos queda el WTI, oro, plata y el US 2000. Vamos a ver primero el WTI. Ya, ayer habíamos dicho que era ideal tomar una compra acá con un take profit acá y un stop loss acá. Lamentablemente nos hubiese sacado inmediatamente el stop loss, ¿ya? Y lo importante de trabajar con stop loss es que no estaríamos aguantando una pérdida todavía,
ya, si es que yo no trabajo con stop loss, ahí hemos dicho un stop loss en esta zona, si es que yo no trabajara con stop loss, no me hubiese sacado el stop loss, sino que todavía estaría perdiendo plata. Por eso es tan importante trabajar con stop loss, porque cuando no resultan las cosas como lo estamos proyectando, es el que nos salva finalmente de no estar arriesgando tanto. Seguimos, así que en el fondo lo que estamos viendo acá es una tendencia harto más bajista, está mostrando mucha debilidad del petróleo, marcando máximos decrecientes, y acá tiene un piso en la zona de los 40 que podría ser un mínimo decreciente incluso. Me dice acá Mauricio que en gráficos de 4 horas está tocando la SMA de 200, un buen dato. Gráficos de 4 está cayendo harto el petróleo. SMA. Efectivamente, fíjense, buen dato Mauricio, muchas gracias, que en este punto, cuando el precio superó la media de 200, empezamos a hablar de una tendencia alcista. Y mientras el precio se mantenga sobre la media de 200, está en una tendencia alcista. ¿Qué estamos viendo ahora? Que está por romper esta tendencia y por ende se podría transformar en una tendencia un poco más bajista. Sí, entonces, en este caso, considerando la fuerza de esta vela y la fuerza de esta, existen muchas probabilidades de que rompa esta zona, y ahí lo que tendríamos que estar haciendo es pensando en mínimos anteriores. Entonces lo que podríamos hacer acá es tomar posiciones de venta siempre y cuando rompa esta media, es decir, por debajo de los 39.78, con objetivo hacia la zona de los 38.74, y acá el stop loss bien acotado sobre la media, ¿ya? Entonces ya sería una posición más de venta, considerando que podría romper la media de 200 periodos a la baja, lo que me indicaría un inicio de una tendencia bajista. Mario nos dice que tiene una proyección hacia 38.3, perfecto, exactamente, vamos a andar más o menos similar, Mario, ¿ya? Así que estamos bajistas, pero yo estoy bajista, ojo, reitero, siempre cuando rompa la media, si es que la soporta y acá se empieza a dar una vuelta, la tendencia alcista continúa. Es por eso que el nivel clave está en esta media, en el precio de los $40, ¿ya? Con respecto al oro, antes de irnos con el US 2000 y la plata en el otro gráfico, seguimos alcistas, seguimos con la tendencia alcista, no la ha roto. Y hemos dicho idealmente estar comprando en 1937, stop loss en 1924, primer take profit en 1980, llegó antes de ayer, llegó ayer a 1980, y seguimos alcistas hasta 1980, 2000 y 2171, que son nuestros objetivos. ¿Dónde me estaría subiendo esta tendencia? ¿Dónde estaría comprando? Idealmente, ahora, cada vez está haciendo más arriba los precios de compra, sería en la zona de la banda inferior de Bollinger, es decir, en los 1950, dejando un stop loss por debajo de estos mínimos de 1938 aproximadamente. Ese sería el trade ya de una hora de corto plazo, es decir, estar arriesgando 1 para ir a buscar un retorno de 1, 2, casi 3 veces aproximadamente el riesgo. Ya así que seguimos alcista en el metal precioso. Mientras haya temor en la renta variable, los flujos se van a ir a activos refugios, y si es que el dólar se sigue depreciando debido a una política monetaria expansiva, el apetito por el dólar no va a llegar. Así que en ese sentido se van a ir a los apetitos por el oro probablemente. Agustín me pregunta si con una subida tan grande es probable un retroceso. Sí, por lo general cuando hay subidas tan verticales se vienen acá retrocesos normales que solamente son correcciones. Vamos a ver un cambio de tendencia en el oro, siempre y cuando pierda el 61.8 de Fibonacci, lo cual probablemente le cueste mucho. Es decir, si ya vemos el precio del oro cayendo por debajo de los 1868, ahí ya estaríamos hablando de un cambio de tendencia, ¿ya? El 61.8 de Fibonacci siempre es el que me indica la tendencia. Si está sobre el 61.8 sigue siendo en tendencia alcista. Si lo rompe a la baja, me cambia a una tendencia bajista. Y para finalizar, nos quedan 2 minutos. Esto es el euro dólar. Esta es el US 2000. No lo tengo acá, lo tengo acá. Ya.
A ver, ¿qué tenemos en el US 2000? Una zona de techo bastante clara, 1900, 500, o sea, 1400, 1500, 1497. Y acá lo que tenemos, ojo, un objetivo de caída probable hasta los 1462. Acá ya tenemos una zona de techo y una zona de piso claro. Y recuerden que cuando esto ocurre, se produce un canal lateral, y eso es lo que está haciendo finalmente, está lateralizando entre estos niveles y estos niveles en el piso y en el techo está en esas zonas, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que podríamos hacer? Está bien fácil en ese sentido, porque la idea es estar comprando en el piso y vendiendo en el techo, con un take profit bien claro, que vendría siendo los 1500, y un stop loss que tendría que estar por debajo de la zona de los mínimos. Entonces acá la idea sería perfectamente en una hora estar comprando en 1464 con un stop loss en 1457. El primer take profit yo lo dejaría no arriba, sino que en los máximos anteriores. No dejaría el take profit acá, sino que estaría atento. El take profit lo dejaría acá en 1500. Ya ahí pondría mi take profit, pero estaría muy atento a la zona de los 1483, que es el techo anterior. Si supera el techo anterior, ya va a tener fuerza para ir a buscar los 1500, así que estamos bajistas en el corto plazo, como con toda la renta variable, para seguir alcista en el medio plazo. Y ahora vamos a terminar con la plata. La plata ayer estuvo muy volátil, tocó nuestro stop loss en la zona de los 23,472. ¿Y qué es lo que vemos? Ya tenemos claro la zona de techo, pero lo importante de esto, y por eso es importante dejar el stop loss ahí, es que fíjense, el RSI está rompiendo ya a la baja, nos podría estar adelantando una posible caída. Y acá ya tenemos el techo ahora, se transforma en un techo en la zona de los 24,228. Así que, como considerando esto del RSI, fíjense, había acá una tendencia alcista de la plata, pero el RSI me indicaba una tendencia bajista, eso se llama divergencia, y me confirma una posible caída debido a la caída por debajo de esta directriz alcista del RSI. Así que en ese caso, el piso en este momento está en esta zona. Esta directriz alcista que respeto acá, la respeto acá y la respeto acá. Entonces tendríamos que tener ojo. Podríamos estar vendiendo en la plata siempre y cuando pierda los 22,617, es decir, si cae por debajo de eso, ¿ya? Dejando el stop loss sobre el piso, ¿ya? Ese sería el trade. No me arriesgaría a comprar ahora, en este preciso instante. ¿Por qué? Porque el precio está por debajo de la banda al medio, lo que me indica una tendencia más bajista. Entonces me iría más con la tendencia bajista, que me avala el RSI, pero no compraría en este piso, obviamente, porque es un piso, lo está respetando. Compraría una vez rompa el piso. Disculpen, vendería una vez que rompa el piso, es decir, vendería en la zona de los 22,671, dejando un stop loss sobre el piso en 23,289 y el take profit en el mínimo anterior 21,263. Ya, así que plata bajista, WTI también bajista, bajista en general con las materias primas, ¿ya? Estimados, esto ha sido el seminario de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos ya mañana a las 9:30 de la mañana. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.